responder Diego Macera. Él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado. A ver, Diego, para tratar de explicárselo a los oyentes de la manera más clara posible, sin rehuir a los tecnicismos que me imagino que cada uno de estos subsidios tiene, ¿quiénes son los que van a recibir y si es que se cruza o no con los otros beneficios que ya ha venido dando el gobierno? Mira, lo que ha tratado de hacer el gobierno es ampliar la cobertura de los beneficios anteriores para incluir a más personas. Y en realidad esta ya es la segunda vez que lo hace, ¿no? Inicialmente se empezaron con 2.8 millones de personas informales, luego se agregaron a 800.000 independientes. Con eso ya tenías 3,5 millones de hogares, que son la mitad de hogares urbanos del Perú. Y por encima de eso, hoy día se ha anunciado que se va a completar hasta 6.5 millones de hogares, que eso es casi 3 de cada 4 hogares del Perú. Es sumamente ambicioso, en realidad es algo que nunca se ha intentado antes ni de cerca. Y los que los que aplican son aquellos que no tengan un empleado formal registrado que esté todavía recibiendo su sueldo. Es decir, la construcción ahora, yo creo que este ha sido un acierto del gobierno, se ha hecho un poquito al revés. Al comienzo, en los primeros paquetes de identificación de las personas, el gobierno tenía que recurrir a una base de datos más o menos bien armada, más o menos mal, y empezar a sumar ahí nombres y hogares. Ahora se ha partido un poco al contrario, se ha agarrado la base de datos de todos los peruanos, ¿no? Todos los hogares, y de esos vamos a restar a un grupo que ya tenemos identificados. Entonces es un poco el sistema inverso, ¿no? En vez de ir sumando, agarramos a todos y restamos. ¿Podemos poner ejemplos, Diego? Se me ocurre. Sí. Un artista de teatro, un diseñador gráfico, no sé, a ver, digamos, me quedo en esas dos carreras que son las primeras que se me vienen a la cabeza. Dejaron de recibir ingresos en quincena de marzo. No tienen ningún tipo de ingreso. ¿Estas personas podrían recibir ese bono? Sí, para ellos aplicaría, ¿no? Para quienes no aplica, digamos, para hacerlo fácil, si tú has recibido tu sueldo a fines de marzo, digamos, y vas a volver a recibir tu sueldo de tu empresa, no, porque estás en planilla, ahora a fines de abril, para esa persona no aplica. No aplica. Porque el gobierno entiende que estás recibiendo la plata normal, ¿no? Estás recibiendo tu sueldo en marzo, vas a recibir en abril, no hay una situación de vulnerabilidad adicional, digamos. Pero si en el caso que tú mencionas, ¿no? Si yo no estoy recibiendo plata porque ya no estoy trabajando, se entiende de manera formal, ¿no? El gobierno no tiene manera de registrar los informales. Pero si yo ya no estoy trabajando, soy independiente, soy informal, no soy de repente un microempresario informal, ni siquiera tengo que ser un empleado, a esa persona, a esa familia sí le debería tocar el bono. Lo han expandido bastante. Y Diego, las familias que accedieron al primer beneficio, al bono 380, por encontrarse en pobreza o extrema pobreza, ¿podrían también acceder a este bono? Porque podría ser perfectamente posible, ¿no? Que una... Sí, te escuchamos. Sí, lo que entiendo es que a las que accedieron al primer bono de 380 se les va a completar para llegar hasta los 760. Ahora, respecto de los que están en pobreza y pobreza extrema, ojo que muchos de ellos están ya en los programas sociales, ¿no? Tipo Juntos o Pensión 65, sí. ¿No? Y para ellos hubo también un adelanto de transferencias, ¿no? De modo que pudieran tener más liquidez durante estos meses. Ahora, o sea, para darnos una idea de la magnitud del esfuerzo que esto significa para el Estado, no, o sea, esto que está planteando el presidente Vizcarra de un poco más de 5,000 millones de soles es más o menos lo que se ha gastado, lo que se presupuestó este año gastar en todo el sector defensa, en todos los militares. Ese es el nivel del esfuerzo que este tipo de transferencia va a demandar. Y por eso es que no se puede hacer siempre o permanente, ¿no? Esta es una situación de emergencia que amerita medidas de emergencia y que cuando se empieza a normalizar tendremos que empezar a regresar también a la normalidad.
Entonces, un ciudadano que está en esas condiciones, que no tiene ingresos desde que empezó la cuarentena, no tiene que aplicar a nada, no tiene que llenar ninguna hoja, ninguna forma en línea, nada, simplemente esperar a que se encuentre en una lista. Correcto, tiene que verificar que su DNI aparezca inscrito. Yo entiendo que el sistema va a ser similar al que se usó en la primera ocasión, ¿no? Que había que entrar a una página web y poner ahí tu número de DNI, había que poner ahí tu fecha de nacimiento y con eso se confirmaba si estabas incluido dentro de la lista de beneficiarios y cuándo tenías que ir a cobrar. Y otros o no. Ahora, yo en algunos casos lo que va a pasar acá también es que no va a haber quizá necesidad de que todos vayan a cobrar, sino que va a poder, para los que tengan cuentas en el banco, va a poder haber transferencias directas a su cuenta, de modo que no tengan pues que salir de su casa y exponerse. ¿Y cuánto más puede resistir la economía peruana si es que se sigue ampliando la cuarentena, que entiendo que se rige por criterios médicos, pero que también se decide por factores técnicos como la capacidad económica de sostener ese tipo de subsidios? Si es que llegamos al 10 de mayo y habría que ampliar porque los contagios no bajan, porque hay más muertos, etcétera, habría que ampliar 2 semanas más de cuarentena. ¿El plan económico agresivo que ahora tiene el gobierno podría sostenerse? Mira, felizmente el Perú tiene mucho espacio fiscal. El Perú es un buen país en términos para los inversionistas extranjeros y probablemente nos puedan seguir prestando plata, no por ello felices. El problema es nosotros, cuál va a ser nuestra capacidad de repagar después esa deuda si hacemos esto de manera sostenida muchas semanas más. A mí honestamente me hubiera gustado que junto con decir, oye, vamos a ayudar a las familias vulnerables a pasar esta situación difícil, ¿no? Que es muy importante, pero junto con eso poder decir, oye, y para el lunes, ¿no? O el martes ya tenemos programado que con protocolos de seguridad estas personas van a poder trabajar, ¿no? Porque lo más importante en realidad esto te va a alcanzar solamente pues un par de días más lo que te compre los bonos, ¿no? 380 soles y los 760 para muchas familias la verdad que no va a ser suficiente, ¿no? Se te van en el mercado y ya está. Entonces lo que necesitan las familias de verdad es volver a empezar a trabajar siempre con condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Siempre con condiciones de salud adecuadas. Esto el gobierno yo creo que se ha tomado quizá demasiado tiempo en poner ya en blanco y negro cuál va a ser el plan con el que vamos a empezar a salir de la cuarentena total a una cuarentena inteligente, si quieres, ¿no? Una cuarentena controlada, a una cuarentena en la que algunas personas puedan ya empezar a trabajar y a generar ingresos. Se supone que a partir del 4 de mayo, ¿no? Se va a empezar de manera gradual a permitir pero todo está en evaluación, quiero decir, pero algunos trabajos. Sí, lo mencionó hoy el presidente, por ejemplo, para hablar de los delivery, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo creo que, o sea, más que deliveries, no hay que empezar a pensar, pues, en algunos grandes generadores de empleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, agricultura, no, pesca, ¿no? O algunos que pueden tener cierto nivel de control sobre sus operaciones, ¿no? Construcción, minería, grandes fábricas, ¿no? Que demandan muchísimo empleo y que con ciertos protocolos de seguridad podrían estar operando como están operando en otros países. Yo creo que esa es en realidad la mejor política para ayudar a las familias vulnerables, tratar de darles de regresar a su empleo. Diego, regresando al asunto del bono universal. Hay familias que en estas primeras entregas, para los pobres y pobres extremos, no estuvieron en la lista, no recibieron ese bono. Después su esperanza era que en la ampliación a los independientes se les diera, tampoco estuvieron en esa lista. Ahora, con este bono universal, ¿se podrá tener la seguridad de que sí van a recibir, de que no se van a quedar afuera? Mira, yo creo que 100% de seguridad nunca vamos a tener, pero en la medida en que ahora como te decía, se ha construido la base de datos al revés, o sea, digamos, excluyendo solamente a los que están con trabajo formal, todavía recibiendo su salario, sí debería haber muchísimas más personas que debieron haber recibido los 380 iniciales y no lo recibieron, ahora sí
muchísimos de estos ya deberían estar en el padrón. Y antes de irnos a la pausa, así rapidito, quería preguntarte, ¿cómo es que se llega a saber quiénes sí reciben dinero? O sea, el cruce de información, que es entre los bancos, SUNAT, ¿cómo se hace ese cruce? No, eso es más o menos fácil, porque como te decía, la base de datos de de los peruanos existe, ¿no? Eso está en RENIEC. O sea, la base de datos de quienes reciben dinero de sus salarios, claro, lo que hay que hacer ahí es, tú tienes una base de datos, ¿no? Que ya de todos los peruanos, ¿no? Que lo tiene RENIEC, bueno, de casi todos los que tienen DNI, y a eso le restas la base de datos que tienes en SUNAT, de los que están recibiendo el sueldo igual en marzo y en abril. Perfecto. ¿No? Entonces la diferencia son los que tienen que recibir el bono, que no van a ser la gran mayoría de peruanos, en particular por la condición de informalidad que tiene la economía peruana. Diego, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Tenemos que hacer una pausa, Encantado. pero volvemos en un instante.